Red Guaraní, el canal de la familia La Peña Entre Amigos. Un domingo más, Marcos. Un domingo más. Y una semana muy importante. Muy importante. Por la madre patria y nuestra madre Ocho, Elsa y todas las madres del mundo. Sí, ¿verdad? Este programa es Entre Amigos para todas las madres. Nuestra madre Guazú, madre patria. Muy bien. ¿A quién le tenemos, Marcos? ¿Sabes que hay un proyecto? Hay gente sin límites, hay Reina Fernando de la Mora, hay gente del Alto Paraná. Más o menos así está. ¿Cómo era? Hay un proyecto. Hay un proyecto, hay gente sin límites, un poco limitado hoy. Hay Reina de Fernando de la Mora y gente del Alto Paraná, compañeros. Qué peña, compañeros. Hoy bueno, comenzamos entonces nuestra peña. ¿Verdad, Rodrigo? Proyecto de Sin Límites. No, con Sin Límites. Sin Límites. Adelante. Sin Límites ilimitados. Me siento lejos de ti, mi bella noche Asunción, te arrullaré en mi canción, aunque distante estés. Quisiera que en mi cantar lo lleve el viento al pasar y así en tu lecho dejar las nostalgias de mi ser. Me invaden las añoranzas y mi corazón llora por esa tierra querida que lejos estás de mí. En esta noche lejana quisiera ver esa luna que con su luz acaricia a mi hermoso Paraguay. Quisiera que estés aquí con esa brisa sutil para calmar mi vivir, porque me siento morir en la lejana prisión, pues ya no me alumbra el sol de tu cielo guaraní. Me invaden las añoranzas y mi corazón llora por esa tierra querida que lejos estás de mí. En esta noche lejana quisiera ver esa luna que con su luz acaricia a mi hermoso Paraguay. En esta noche lejana quisiera ver esa luna que con su luz acaricia a mi hermoso Paraguay. ¡Bien! Nosotros tuvimos la suerte de tener varias peñas con los hermanos González. Sergio y Yuri. Sergio y Yuri. Autor. ¿Te acuerdas? Sí. Porque cuando uno escucha este tipo de música en el exterior, especialmente a los amigos que están Tremendo. viendo en el exterior, Tremendo. sale un lagrimón ahí. Tremendo. Y esta última parte, la, y nosotros le preguntamos a ver si por qué pusieron ahí. No olvidamos la letra ahí. Y grabaron así, quedó lindo. Sí, sí. Sergio y Yuri. Sí, señor. Proyecto D. Guarda por Juan Carlos. Dale, ahí. Ay, rincón feliz donde nací. Tururururu, ay.
azul. Ay, tu amanecer y atardecer, ay, tu anochecer primaveral. Eres acuarela guaraní, alma y corazón pongo al decir. Viva mi patria, tierra gloriosa, viva mi luna tan tropical, porque todo en ti es belleza, lugar querido donde nací, porque eres el paraíso que Dios bendijo, mi gran nación. Y atardecer, ay, tu anochecer primaveral. Eres acuarela guaraní, alma y corazón pongo al decir. Viva mi patria, tierra gloriosa, viva mi luna tan tropical, porque en ti es belleza, lugar querido donde nací, porque eres el paraíso que Dios bendijo, mi gran nación. Qué bueno. Continuamos, Rodrigo. Presentarle un poco a este grupo, Marco. Porque vos tenés mucho más autoridad. No, autoridad no. Debo significarte que son de pura raza, la jerga burrera. Son hijos de un gran amigo nuestro, compañero también del canto. Qué compañero personaje. del canto, don Ramón Vargas Colmán. Son los hijos del famoso dúo Vargas Saldívar. Y hoy compañeros y amigos tuyos del Alto Paraná. Sí, señor. Y por primera vez entre amigos, qué privilegio, muchachos. Tema Federico, ¿hace cuánto tiempo? Desde que comenzó el programa. Hace 5 años ya. Resulta que la distancia y el tiempo no hay. La distancia entre los dos es cada día más grande. Sí. Queríamos justamente hacer un tema de nuestro padre, Ramón Vargas Colmán, de Isidro Rojas Vargas, la música Mocoico. Benito, vos dejaste desde el banco, ¿te jubilaste? Qué bueno, cómo pasa el tiempo. Jubilado, pero hoy ¿Qué música va a cantar, Federico? Mocoico de Ramón Vargas Colmán. De su padre.
chita taupa a corosire me pague pua ella tu saca me la tu camino añendo pena este tobi ari se queda taja ella cobeta me checa mapona dicero mi micha ta chere sabe y no mora muy vane mane paye de un cante se ve a mano bode y no sabotiva uninende. Buena. En la próxima va a salir mejor las voces ahora. Dalma Ferreira, ¿por qué vos no le podés contar a todos los muchachos? Sos la única dama acá. Sí. Menos el profe Arevalo. Vaya, profe. ¿Todo bien? Muy bien. Iñaque. Sí. Siempre estaba por el hospital, él trabajando. Sí, siempre. No tiene que dejar de cantar él. No, hay un proyecto nuevo de... Después vamos a hablar de eso. Y después, Dalma, ¿todo bien? Todo bien. ¿Qué va a cantar? Voy a cantar Alfonsina y el mar. Muy bien. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, vi que me he ido. Te vas, Alfonsina.
buscar una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y la está llevando y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Gracias. ¡Qué maravilla! Tenemos un corte. ¿Te acuerdas antes, Marco, en la época de la guarida, cuando estaba muy de moda? La guarida del La Matrero. guarida del Matrero. Sí, señor. Los cantores de Quillahuasi. Todo el mundo tenía que cantar esto. Sí. Me acuerdo una vez en la parrillada Sajonia y le pidieron a unos músicos a Alfonsina y el Mando. ¿Y cuál es la Alfonsina y el Mando? Y Alfonso Loman de la Ricoa dice. Volvemos en un momento. Ese aplauso, no sé qué. Un borigri. ¿Eh? Te aplaudí y estéreo. No es que estamos solos nosotros. 1, 2 y 3. Sí, sin límites. Sin límite tiene que ser. O si no, vamos todos en proyecto, güey. Sí. Sí. Si no, vamos por el Paraná. Y otra cosa, Y más. podés navegar en internet sin factura con el nuevo kit prepago de Tigo por solo 99.000 guaraníes. Te llevas el modem y un mes de saldo para acceder a internet. Profesor Cándido, navega desde donde estés con el kit prepago de Tigo. Allí me coraje. Qué maravilla. ¿Y por qué no cantan más otro tema entonces para Tigo? ¿Qué es lo que vos tenés ahí en tu... Va en el agua de cuadro, profe. Tu partitura, che. ¿Por qué ustedes no me van a tener? Parece ser tan especial que nos da la vida. Justamente vamos a dedicarle esta canción. Porque hay una mujer que tiene algo de Dios por la inmensidad de su amor y mucho de ángel por la incansable solicitud de sus cuidados. Una mujer que, si es ignorante, descubre los secretos de la vida con más aciertos que un sabio. Y si es instruida, se acomoda a la simplicidad de los niños. Una mujer que, siendo pobre, se satisface con la felicidad de los que ama. Y siendo rica, daría con gusto su tesoro por no sufrir en su corazón la herida de la ingratitud. Una mujer que, siendo vigorosa, se estremece con el llanto de un niño. Y siendo débil, se reviste con la bravura de un león. Una mujer que mientras vive no la sabemos estimar, porque a su lado los dolores se olvidan. Pero después de muerta, daríamos lo que sea por mirarla de nuevo un instante, por recibir un abrazo, por escuchar un solo acento de sus labios. Por eso, para ti, mi humilde serenata. Mi querida
hermosas se juntaron y en tus blancos cabellos dejaré perfume en la ternura de tu alma en tu día feliz, mi querida mamá. Las flores más hermosas se juntaron y en tus blancos cabellos te dejaré perfume en la ternura de tu alma en tu día feliz. Mi querida César, buena César. Ese poema que el Cándido tiene, hijo, es tuyo. ¿Y esta guarania? La guarania es del maestro Neneco Norton. La guarania es de Sí. Neneco Norton, pero este es un poema que se llama... Es letra y música de Neneco. Sí, y el poema es un retrato de mi madre, se llama el poema. ¿Y de quién? Te mentiría, si no recuerdo. Esta guarania había grabado mi papá hace Sí. 20 años atrás con la orquesta del maestro Neneco Sí, Norton. sí, hace rato ya. Qué lindo, espectacular. Y para todas las madres del país que nos están viendo, y en especial también para la gente linda de Ceballos, porque ahí está a full, y para Karen, que nos está viendo en el hospital, porque acá el amigo también anoche vino, anoche se hizo papá, entonces felicidades también para Karen. ¡Buenas! ¡Bien! Por eso que estamos todos así Entonces, todavía. con más razón, mucho sentimiento por el tema del canto. Claro que sí, claro que sí. César! ¡Qué maravilla! Compadre, para la gente que no lo ubica como un grande, también es pura sangre este hombre. Oscar Carvalho es su padre. Sí. Y también para la audiencia. Y también tenemos otro Nimio. pura sangre, Nimio, Ahí está el niño, hijo del maestro Cubilla, de Alejandro Cubilla, también hace prestigio a nuestra peña hoy. Yo no La presencia sé, de él, ¿no? yo te estaba comentando, yo no sé, niño, cómo hace que salga el... Ecualizada su batería. Octap, váyate a ver, ¿eh? Octap. Yo no sé cómo ecualiza una batería perfecta. Espectacular. ¿Le puedo acompañar al grupo, al proyecto de con esta música que van a cantar ahora? Oye, Hoy vengo a cantarte, mi madre querida, porque eres mi guía, porque eres mi luz. Cantándote, madre, me siento dichoso, que nunca me falte tu dulce calor. Tus blancos cabellos plateados de luna enmarcan tu rostro de suave fervor y tienen tus ojos la tibia ternura que llena mi alma de paz y
Dios te bendiga, mi madre querida. Que Dios te haga santa, es mi dulce ilusión. Que Dios me permita brindarte la vida, el dulce homenaje de mi devoción. Que Dios te bendiga, mi madre querida. Que Dios te haga santas, mi dulce ilusión. Que Dios me permita brindarte en la vida el dulce homenaje de mi devoción. Tus blancos cabellos plateados de luna enmarcan tu rostro de suave fervor y tienen tus ojos la tibia ternura que llena mi alma de paz y de amor. Que Dios te bendiga, mi madre querida, cofre de ternura, templo de mi fe, refugio de pena, caricia bendita. Mi madre querida, luz de mi querer, refugio de penas, caricia bendita. Mi madre querida, luz de mi querer. ¿Qué? Vamos a aplaudirle sin envidia, Champion. Ellos vean, ya aplaudí este video. Ahora sí. Volvemos en un momento. Dale. Ahora vamos a sacarme una foto. Ahí está. Ya está, ya. Continuamos con nuestra peña. ¿Quién canta ahora? Los hermanos Vargas. ¿Qué tema, señor? Quiero aprovechar para dedicarle una música que de mi autoría, Paraná Potú. No, a ver. El Alto Paraná, no tanto, el pulmón del Paraguay. Y dedicar especialmente a un local que está ahora mismo viendo el programa, Recanto Tropical, para el Alto Paraná. De las aguas de Itaipú, Guadalón se va, y el último mensú, caminando en libertad, va a ver la nueva luz en el puente de amistad. Viene rojo y azul el coloso Paraná y la tierna Picazú, llévalo a la paz. Es un oro y una luz, esta tierra inmortal. Yo te digo, Rocaipú, siempre Alto Paraná. En el cielo ese sol, blanco mármol quedará,
la gente con fervor en la tierra del maná ya prendieron una flor construyendo la ciudad. Viene rojo y azul el color solará y la tierra África azul llevaron a la paz. Es un oro y una luz esta tierra inmortal. Yo te digo Orocaipú, siempre alto Paraná. Mi ciudad es Amontón, con su gente en libertad. Te decimos con amor, viva Alto Paraná. Federico, ¿hace cuánto me hiciste esto? ¿Hace rato? Ahora me acuerdo. Sí, le dedico también a la gente de derecho, a todos los abogados del Alto Paraná y del Paraguay. Qué bueno, Dalma. Sí. Quiero mandar un saludito a Fátima, que es la señora que trabaja en mi casa, que hoy está de cumpleaños y muchísimos besos para ella y felicidades. Bueno. ¿Cuántos años tenés, no? 19 años tengo. Eso se le nota. ¿Y vos cuántos años tenés, profe? Sin comentarios. Algunos años. Una hora, varias horas de vuelo. Varias. Selva, noche, luna, perenel hierba. El silencio vibra en la soledad y el latir del monte quiebra la quietud con el canto triste del pobre mensú. Río viejo, río que bajando vas. Quiero irme contigo en busca de paz para mi tierra cada día más. Corre sangre del pobre mensú. Neike, el grito de Capanga va a resonar. Neike, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza. Días buenos que forjarán los hombres de corazón. Hierba, madre, hierba en tu inmensidad. Quisiera perderme para descansar.
Marcos, volvemos en un momento, ¿verdad? Con mucho gusto. Ya estamos. Adelante. Reto Guaraní, el canal de la familia La Peña Entre Amigos, continúa de esta forma. ¿Cómo comienza lo que vas a decir, Marco? Comienza así. Si estás buscando el mejor lugar para vivir en Asunción, así comienza. La mejor opción es Racura Country o Country. Me gusta, amigo. ¿Te imaginas vivir en un barrio cerrado con calles doble avenida, con pavimento de hormigón armado, completo? Paseos centrales con hermosos y frondosos árboles. Tendido de fibra óptica subterránea. Fondo musical, por favor. Instalación eléctrica igualmente subterránea. Seguridad tecnológica de punta. En todo caso, agende su visita en terreno. En el mismo terreno agende su visita. Claro, sí. 645-021. Es en Racura. Sí, señor, en Racura Country. También tiene posibilidades de Tigo en el 0981-405-152. Racura Country, donde me gustaría vivir. Donde usted ya tiene un terreno. Sí, yo estoy enterado de eso. Un saludo grande a don Roberto Costa. Hoy se festeja el Día de la Madre en el country. ¿Cómo era? El country en Racura Country. Están todos invitados la gente. Un abrazo grande a vos, Roberto. Sí, ya japaitecho. Yo me perdí. ¿Quién le toca ahora? Sin límite. Mira lo que me regaló. Tío Juan de Tinolita. ¿Dónde está Tinolita? Vení un poco. Vení, vamos a salir en la tele. Pasita. ¿No está mi Tinolita? No está. Vení, pasita acá. Señorina, vení acá, vamos a salir en la tele. ¿Qué va a escuchar, profe? Y una bonita polka que se titula Brisa Suave. ¡Oh, qué voz! ¡La la! Trayendo cantarías mil promesas de amor. Mi vida es mucha tu tardanza, se muere mi esperanza. Hay un poco de consuelo en mi largo desvelo. Mi corazón muriendo está. La brisa que pasa cantando, suavemente arrullando en esta noche azul, me trae un poco de consuelo en mi largo desvelo, en mis huellas mi luz. Y al ver perdida mi esperanza, en mi alma la lloranza se ahonda mucho más. Si ya no tengo vida mía, de tu amor la alegría es mi felicidad. Mi corazón sufriendo está. Tu ausencia cruel, amor.
¡Bien! Cosa que me encanta el estilo de César. Espectacular. Ustedes no necesitan una primera voz para... Porque estamos limitados. Practicó y Vico ahí paiteco. Proyecto. Ah, sí. Un saludo para nuestro tecladista y gran amigo Sí. que está internado. Por eso Está enfermito por eso Ceseu, Hoy estamos con límite. El gran maestro Ceseu, nuestro querido amigo. El sonidista acá de nuestro También grupo. es sonidista acá de Entre Amigos. Acá de Entre entonces Amigos, le deseamos sí. una pronta recuperación a él. Porque está internado en este momento y bueno, pronta recuperación y bendiciones desde aquí. Sí. Muy buena onda para él. También queremos contarle a la gente que... ¿Cómo se llama el aparato este que para el mensaje? El mensajero. Mensajero, no guajibio, bro. No tiene problema la máquina. Acá hay 10 personas que trabajan con el tema de la mensajería. Solamente que la máquina se descompuso justo hace un momento. Por eso le pedimos disculpas a toda la gente que están mensajeando, que nos sale su mensaje ahí. Es problema de máquina. Porque realmente, yo te digo honestamente, yo necesito que que salga ahí. Entonces nosotros leemos, sabemos que nos están viendo gente de Encarnación, de Olimpo, de Bahía Negra, Del Chaco también, del Chaco, sí, fenomenal. todo el país. De todo el país, también de otros países. Para que no se preocupen nuestros invitados, que hay audiencia total. Así es. Y ella es Pasita. Pasita. Sí. Saludale más a tu abuela Muñequí. Hola. Para la abuela Muñequi. A Muñequi. Te Proyecto. Te envió muchos saludos. El profesor Mario Gómez nos está viendo. ¿De Soribio? Sí, acaba de llamarnos, está él en la audiencia. Un qué abrazo, maravilla. compañero de ustedes también y Del grupo Los Gómez. don Mario Gómez, profesor. Saludos. Dale, Quique. Higaite parejesa ñande yara pupore etaitemba eporaña neretame ojeya usuru hauvueta hobuunga kabu eirete eta omojeima Paraguay. Hoy mene pa Guarapupe, le sei moraba te tam. Oye guapaba ubotupe, o mindiga oya yeipa. Tovera cupujarero, tallea ese apelliasu. Arape guaramo guaisha o guasairo ñasaindu. Arape guaramo guaisha o guasairo ñasaindu. Se Paraguay Sahara, dei pori se ne vamos ver. Se Paraguay ne vegae, lo hay juve cara coe. Se Paraguay Sahara, dei pori se ne vamos ver. Se Paraguay ne vegae, lo hay juve cara coe. Mombiri guava, pesa mi sereta. Katuete ipejukuta, torillo el japoa. Apellico umami, yande yaroiko guata. Ay pipore piogeya, eta itemba epora. Ay pipore piogeya, eta itemba epora. Se Paraguay la Sahara, dei pori se ne vamos ver. Se Paraguay de Bejae, lo hay juve cada coe. Se Paraguay la Sahara, dei pori se ne vamos ver. Se Paraguay de Bejae, lo hay juve cada coe. Dale, aplaudile. Bien. Apendejamos. ¿Por qué no tenemos que decirle nosotros con Marco? Ustedes tienen que cantarlo. Los pedidos que ahí están llamando la gente por teléfono. Por teléfono, increíble. porque no. Acá nos están avisando la producción que
cualquier cantidad de gente. Muchísimas gracias a todos. La música de Ramón Varas Colmán, de Minerva Fernández, Tu Paso del Campo. A domingo aí nasce promesa mi deba pagarse. A nacer a la muerto tenta noche sin mi vejina. Pura y por ame abaja como mandaba Vamos a igual el campo, tu paso del campo desde que año ese día. Ahí se ve otro pedora comía en este canto, y la che quebrando de ese bailú con romperé. Pero donde se va a vender Barapé, hace vender primer Maracase, pobre talle mover. Y gato aguayama no hace donde golpe, apoyar oribe tu pase me puya hace nivel. Así te me ama y con la muerte y segura gira. Camino de tu cabello puesta internos hacia el mar. Digo que con amo y lutar de coronará. de usa mi falla se le coge mi sabe a mano lo que era pues se visita a mí cuando iba gira y va a comprar como ya se te había pagado donde se promesa a mí. Buena, Belito. Marco, yo te quiero hacer una pregunta. Por favor, tome asiento, por favor. Gracias. Gracias, señorita. Dime, Juan Cancio. Sí, me comentaron que Faustino, alias Papati Brizuela, está estudiando canto. Sí, señor, y canta este tema de... ¿En serio? Sí, señor. El profesor Cristóbal Venegas, que se recuperó de una intervención de su maestro y es el mejor tenor ahora de la clase. Faustino Papati Brizuela. Y canta tu base del campo. Qué maravilla. Nunca es tarde para aprender. ¿Sí? Papati, que tenga buena suerte en tu nueva profesión. Volvemos en un momento. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña Entre Amigos. Le presento ahora, señores, presten mucha atención, el señor Marcos Brizuela. Lo que pasa es que en una peña entre amigos hay gente que no necesita de algún implemento. Ni Sin Límites, ni Proyecto D, ni acá nuestra querida... Ni Federico, ni Benito Pero Vargas. la gente del este que necesita bajar unos kilogramos, la Fanja Pangao, reductora, muchachos. ¿Quién es lo que dice Federico? Sí,
Es para ponerse en línea. Sí, 522, sí, señor. No, Benito está bien. 522, 610, Dismar, Salud Marco, y Cultura. Ese baja la... Sí, señor, por eso estoy recomendando a la gente del este. Ah, ya. Ya están muy bien nutridos. La franja Pangao, muchachos. 522, 610, Dismar, ¿Cómo? Salud y Cultura. Sí. Pero Nicolás, a mí que no te pegas muy No, para Nicolás no, Vete y media hora de vayan derecha, No. Te ven destrozada. Para el maestro Nicolás no, solamente para los hermanos Vargas. Sí. Cariñosamente, con buena onda, muchachos. De esto, y bueno que es el Pangao. Sí, también. Sí. Debería. También para el maestro nuestro. Dalma, ¿qué va a cantar? Canción del adiós se llama. Ah, mira un poco. Todo en nuestra época se llamaba. ¿Puedo enviar un saludito? Claro. A mi mamá, que está mirando en mi casa con mis hermanitos. Buena onda. Y a mi papá, que está ahí. Y a ellos un beso enorme. Bueno. Te digo adiós y acaso te quiero todavía. No sé si he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño mío, apasionado y loco, me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco. Lo que sí sé es que nunca volveré a amar así. Me queda tu sonrisa guardada aquí en mi pecho, y el corazón me dice que no te olvidaré, pero al quedarme sola, sabiendo que te pierdo, quizás comience a amarte, más te amé. Te digo adiós si acaso en esta despedida mi más hermoso sueño muera dentro de mí. Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti, siga pensando en Alma, mira la orquesta que tenés. Maico Pérez de la misma Pujagua. ¿Sí? O mantener a llorar toda. Señor Artemio Benítez, escúcheme esto. Esto es un sueño prácticamente hecho realidad, don Artemio. Así Bienvenido. mismo. Buen día, buenas tardes, señor Juan Cancio, y con el apoyo de usted, de Entre Amigos, de Canal 2. Señor Marcos Brizuela, ya que el año pasado el sueño que tuvimos está haciendo realidad. Pedagógica Juan Pablo II. La ciudad de Barrio San Antonio. sí. La ciudad de San Antonio. Ciudad de San Antonio. Para niños especiales. Con capacidad diferente.
Y ya está habilitado con 24 alumnos. Mira. Y está sobrando porque hay muchos que ya no se puede incluir más, ¿verdad? Por el espacio físico que estamos teniendo ahora. Pero hay una promesa del señor intendente Raúl Mendoza de la ciudad de San Antonio, el próximo año va a empezar la construcción para el local de ellos. Te aseguro que Ramoncito Mendoza va a cumplir porque es un tipo Raúl de Mendoza. Sí, Raulito Mendoza. Seguro que, mira, ahí estamos viendo en pantalla un sueño hecho realidad, compañero. ¿Cuánto tiempo? ¿Hace 2 o 3 años? No. El año pasado nomás empezamos. Así nomás fue. ¿Te Sí. acuerdas que comenzamos acá, hablamos por teléfono? Así fue. Oh, qué categoría. Y Y vamos a tener 24... Ahora ya hay 24 alumnos. Sí, pero ¿cuándo comienza el intendente? ¿Cuándo comienza la edificación? Y según él que el próximo año. O sea que ya entró ya por la Junta, ya Sí, aprobó ya la Junta, todo. tiene que ser ¿Ya ya. tenemos terreno? Hay el terreno. Oh, qué maravilla. Qué maravilla. Este muchachito. Saludo a mi gran amiga, a mi amiguito Juan Vicente Benítez. ¿No está ahí Juan Vicente? ¿No está saliendo? Sí, estará por ahí nomás. Es el hijo de nuestro amigo Artemio. Y Qué una... maravilla. Un saludito a todas las madres. Que apoyan. Que apoyan, a todas las madres que tienen chicos, Sí, chicas señor. con capacidad diferente. A mi señora de forma especial, que es una señora muy abnegada, muy sacrificada. La licenciada María Elena Fernández, mi suegra y a todas las madres paraguayas. A todas las madres. Así mismo. Ahí tenemos, señores, los números de teléfono. Alguien que quiera ayudar va a ser de gran utilidad, porque esto realmente de cero comenzó y ahora ya se tiene terreno, tenemos 24 alumnos. Allí ya pues llena la festival, ya recaudamos la El foto. próximo mes de octubre. Octubre ya Sí. mata venir. Hoy más. Y necesitamos apoyo de juegos didácticos, Nos apenas especialmente. ya eres copata, ya eres copata, hoy imbata. Tranquilo, Artemio. Y Y muchísimas ahora, gracias. ahora ya tenemos terreno. Sí, ya hay el terreno. Ah, espectacular. Volvemos en un momento. Gracias. Buena, chicos. Marcos. Compadre, ahora puedes navegar en internet sin factura con el nuevo kit prepago de Tigo por solo 99.000 guaraníes. Te llevas el modem y un mes de saldo para acceder a internet. Navega desde donde estés con el kit prepago de internet Tigo. Qué maravilla. Lo de Papati lo que no me sale de la cabeza. ¿Por que qué? está- Es un gran está intérprete. estudiando canto. Con el maestro ¿Y cuándo va a venir? Cristóbal Venegas. ¿Cuándo viene la peña entre amigos? Y bueno, y está invitado ya. Alay está Ya invitado. está. Instituto Paraguayo de Artesanía, dirección Teófilo del Puerto, entre Capitán Pedro Villamayor y Doctor Prieto, barrio Villa Aurelia, Paraguay. Teléfono 021-526-533 al 5. Very good. Ahí está, espectacular. Federico, Cumpleaños de Maneco Galeano, muchachos. cumpleaños de Maneco Galeano. Homenaje al amigo Maneco. Si ya te voy conociendo, ingrata de mi sensual, o decir que soy tu dueño, que a mí no me engañas. Será porque yo no soy de tu clase social, y al centenario no puedo irme a bailar. Toma la luz y te vas a hacer, por la noche te vas a alzar, por mí de día salir de noche, con algún churro que tiene
voy a dejarte para irme con pagacia. Si yo para mi desgracia pude un día conocerte, con él llego de esta suerte, pero no la hija del viejo Pérez, quédate con tu sangre, con si tu número, tu ropa llena de agujero, que dice que el nombre de tu chico, sin dañar, me muere con el bolso, tu sangre, ojo y tu rulero, tu ropa llena de agujero, que dice que el nombre de tu chico, sin dañar, me muere con el bolso. ¡Felicidades, Maneco! Maneco Galeano, alias Teyú, nuestro gran amigo. Ahora está presente. Cumpleaños de Marina Orrego de Fiore. Muchísimas felicidades, mi querida cuñada. Mauro Casanova, el hijo de Enrique Casanova. Anoche le encontré. Mauro, un gran abrazo para vos, compañero de trabajo de la noche. Un gran mozo fenomenal. A la señora Tila, viuda de Benítez, es su cumpleaños ahora. Enseguida vamos a estar comiendo un asado ahí contigo, doña Tila. Saluda a doña Muñequí también. ¿Le viste qué linda tu nieta, Muñequí? Fenomenal. Un saludo también a mi gran amigo Pacho Barrio, que estaba enfermito. Ya está de vuelta. Fuerza, Pachito. Roberto Arazatay está enfermito también. ¿Sí? Sí. Un abrazo grande para vos, Roberto. A tío Pedro Ortega, un abrazo grande para vos, tío, que vos estás viendo. Pedro Ortega, el recorredor que recorrió todo el mundo. Gran músico. Pablito Burián el jueves tiene lanzamiento nuevamente, una revolución en el lector. Pablito, muchísima suerte. La gran quijotada de trabajar por la cultura. Te felicito, Pablo. Sos un ejemplo. El doctor Carlos Persano. Abrazo grande para vos, doctor. El doctor Carlos Persano me contó un chiste. Ayer me llamó y me dice, Juan Cancio dice que un elefante, y el elefante ya te cogí, uy, no, mombo se la tromba, oye, último mombo, ya caro, ya caramala y tiene. La elefante tira, señal de dice, volvemos en un momento, Carlito, chao. Muy bueno. Señor Marcos. Remeras espectaculares, más producciones, compañero. Remeras con mensajes cristianos y remeras patrióticas y del Bicentenario. 511-695. Usted dijo, espectaculares remeras. Mira la cara. Buena, gordo. Ahí está, ahí está. Ahí el sonidista. Ay, por año la remera, maestro. Buena, gordo. El 17 hay un festival, un recital donde todos los alumnos van a estar en el colegio americano. Y a mí me invitaron para ir a tocar también con los chicos. Estoy muy feliz, estoy muy agradecido. Ah, miramos, Marco. Ponemos otra vez. Patito, ponemos otra vez. Ahí no me sacaran muy más. Pero pegamos ahí, ¿no? Pegamos, saca curumbo de mí. Después saca curumbo y allá para acá, pero. Probablemente. Después ya me gustó. Sí. Bueno, señores, muchas gracias. Agradezco a Dios por esta oportunidad hermosa nuevamente que tenemos. Y gracias, nuestros queridos colegas, por hacer el programa Entre Amigos. Dalma, gracias. Dalma, hermanos Vargas. Gracias, Miguelito. Sin Límites, compañeros. Gracias. Muchísimas gracias. Nos despedimos con un tema ya por ahí. Pablo John Díez. Bajo la batuta de señor Cubilla. Adelante. En un barrio de Asunción gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar.
galopera, la galopa no bailó. Tuvo amenazas y sitios de 3 pendientes, anillos 7 ramales y el rosario de coral. Galopera de la estirpe indolatina, de 2 trenzas floridas, viviente de Poi llegó. Sobre su cabeza erguida lleva